Así es. Y alerta estamos con nuestro invitado, mi querida Mari Carmen. Exministro de Transporte y Comunicaciones, el señor don Enrique Cornejo. Don Enrique, ahí quedó una respuesta o una reflexión pendiente que le hizo Paco. ¿Qué se avecina ahora para nosotros? ¿Cuál es la posición que deberíamos de tomar? Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia del tema, aprender de nuestra propia experiencia en las últimas elecciones, donde millones en la primera vuelta o no fueron a votar, o votaron en blanco o votaron viciado. El conjunto de estos electores, yo no estuve ahí, seguro que ninguno de los que está acá tampoco, pero los que estuvieron allí ganaron la primera vuelta. Y ese número de votos, que son varios millones, es superior a los dos candidatos que quedaron primero y segunda. O sea, en la primera vuelta ganó el ausentismo y la protesta. Es cierto. Y luego ya viene la segunda vuelta, que es otra historia, ya sabemos en qué terminó. Entonces lo primero es, tomemos reflexión, esto en parte está agravado, no generado, pero agravado por nuestra propia inconducta democrática y por nuestra propia forma de ver el tema. Bueno, esto es así, pero yo no me meto en este asunto. ¿Verdad? Sí. Este es un primer tema. Ahora, en lo económico. En lo económico yo creo que estamos jugando con fuego, porque el mundo no tiene que ver con lo que le está pasando en Perú. El mundo sigue su dinámica y hay cosas buenas en la economía mundial y cosas preocupantes. Por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama el Sistema de la Reserva Federal, conocido como la FED, en cualquier momento sube las tasas de interés, porque hay inflación también en Estados Unidos. 8.5 hacia 9 ya. Eso es históricamente altísimo, lo más alto que han tenido del año 81, imagínense. Cuando Trump dejó el gobierno lo dejó en 1.5. ¿Qué dice lo que tiene que hacer el Banco Central? Tiene que, entre otras cosas, desincentivar la demanda, y para eso sube las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, los créditos se hacen más caros. Al tener créditos más caros, la demanda por créditos baja, y la demanda por créditos, ¿para qué es? Fundamentalmente para comprarse una casa, para comprarse un activo, un vehículo, un auto, un vehículo, o en el caso de los empresarios, para hacer una empresa, para invertir. Entonces, si baja la demanda, hay menos consumo por un lado, menos inversión por otro lado. ¿Y esto qué genera? Menos crecimiento, ¿no? Entonces, lamentablemente, en un mundo global, si la tasa de interés de un país, y nada menos que Estados Unidos, sube, todas las tasas de interés mundial suben. En el mismo momento sube la LIBOR en Europa, que es la tasa principal ahí, y en el mismo momento todas las tasas del mundo, incluidas las peruanas, suben. Eso ya está pasando en el Perú, porque el Banco Central nuestro también está haciendo su tarea. Hace 6 meses, la tasa de referencia del Banco Central era 0.25. ¿Te acuerdan cuando estaban dando estos créditos baratos de activa? Ya. 0.25. Estos a los que nos ha hipotecado Vizcarra por 100 años. Correcto. Ya, 0.25. Ahora está en 4.5. Imagínense. ¿Ya? Esa es la tasa que le cobra el Banco Central a otros bancos cuando le piden plata. Claro, y los otros bancos obviamente tienen que tener una utilidad y que tener, obviamente, y la tasa final es 8%. Entonces, crédito hipotecario más caro, sí, ¿no? Claro. Y además crédito de consumo también. Ya, pero la narrativa va a ser que los oligopolios bancarios son los que están atentando contra el gobierno. Bueno, pero esa narrativa tiene un límite. El límite de la lógica. Están subestimando al poblador peruano. El poblador peruano a veces tiene una manera de enfrentar emocionalmente, por ejemplo, en esta elección, los resultados lo demuestran, pero luego se da cuenta con la dura realidad de ir al mercado y ver los precios, con la dura realidad de ver que ya la empresa que antes lo empleaba ya no lo emplea, porque ahora hace online el comercio que antes hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, el gobierno sigue con temas tan generales como cambia la Constitución, o vamos a hacer esta ley, o temas globo como este tema de la castración química. O premiar a los... Que es un inviable jurídico, que es una locura que no va a ocurrir. Es un inviable jurídico, es un inviable también, ahora me acabo de enterar, técnico, porque esa supuesta castración, además de ser cara, ¿no? Tiene un periodo de vigencia. 3 meses, es imposible. Claro, te regulan el líbido a través de inyecciones o pastillas. Cuando dejas de tomarla, el líbido vuelve. Entonces la pregunta es, este señor que ahora está en Chayapalca va a tener cadena perpetua sin duda. Sí, claro. La pregunta es, ¿para qué tengo que castrarlo si va a estar toda su vida ahí? Ya no va a poder hacer uso de sus malas intenciones y su problema mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué lógica tiene esto? Lo que tienen que hacer es trabajar en educación en valores, señor presidente, profesor,
educación en valores, que significa el respeto a la propiedad, que significa el respeto a la otra persona, que significa el respeto a nuestra bandera, que significa el respeto a nuestro himno, cosa que mi generación aprendió en un curso que se llamaba Educación Cívica, que duraba un año, ¿no? Y algunos otros teníamos también la posibilidad de seguir un curso de instrucción premilitar, que a algunos no les gusta, pero nos enseñó a ser disciplinados, a tener valores, a estar, aunque sea pobres, pero limpios, ¿no? Con cierta dignidad, ¿no? Y eso, que cuando tú vas al extranjero lo ves, porque cuando tú vas al extranjero estás en una escalera de un centro comercial y alguien te toca y te dice, perdón, disculpe, nadie te debe tocar. El respeto a tu cuerpo a propósito de estas violaciones, es un tema fundamental en el ser humano, ¿no? Y eso hay que educarlo desde pequeños. Ok, de acuerdo. Yo te saqué del marco económico con la narrativa, porque tú decías, comentaba usted que los créditos evidentemente van a trepar en Estados Unidos, eso nos va a trepar a nosotros y eso nos afecta ¿cómo? Nos afecta, ya nos está afectando, pero nos va a afectar más, haciendo que el crédito sea más caro. A eso hay que agregarle que gracias al señor Castillo y a su gobierno y a estos 9 meses, 3 agencias clasificadoras ya nos han rebajado dos puntos en la clasificación de riesgo país. Ya hicieron que los bancos peruanos, los 4 principales bancos peruanos, que ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto?, bajen una clasificación. ¿Eso qué significa? Que el mundo financiero está mirando a Perú con un ojito ya mucho más, digamos, de preocupación, agudo, peligroso, agudo. ¿No? Significa que están viendo a Perú que puede tener problemas para pagar sus deudas. Claro. Y eso automáticamente sube la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés tiene uno de sus componentes, el riesgo país. Y el riesgo país está subiendo. Eso quiere decir que entonces el ritmo de vida nos va a costar más a los peruanos. Sí, que menos peruanos tendremos acceso a créditos, a préstamos. A los números nuevamente, a los números. Sí, por favor. La inflación en el Perú en los últimos 20 años, hasta antes de la pandemia, iba entre 2 y 3%. Es decir, cualquier persona que tiene menos de 40 años que nos está escuchando o viendo no sabe lo que es la inflación, porque no ha vivido la inflación, que es el peor impuesto que existe, porque afecta a los más pobres. Es cierto. ¿Por qué? Porque los más pobres sufren como los más ricos, pero los más pobres tienen una porción mayor de su escaso ingreso en alimentos, y los alimentos son los que más están subiendo. Claro, por eso es que ahora están desapareciendo, don Enrique, ya las ollas comunes. Pero claro, no tienen insumos. No tienen. Claro. Entonces, si la inflación nos dicen que anualizada hoy día es entre 4 y 7%, eso es el doble de lo que hemos tenido en los últimos 20 años. Y en el sector popular no es 7%, es 10%. Miren cómo está subiendo el precio del pollo, etcétera. Es 10. Entonces, la pregunta es, si me sube 10% la inflación, ¿cómo estoy? Ya no tengo trabajo, mi ingreso es menor. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, cuando viene el presidente y le va a decir, mira, la Constitución, mira, lo van a mandar muy lejos, porque aquí el asunto es cómo mañana, porque si no como mañana no hay... Dos cortitas. Y estas medidas que han dado populistas, entiendo, algunas otras, para aliviar de la canasta básica familiar y la exoneración del IGB y también el impuesto selectivo de consumo a la gasolina, deberíamos ya gozarlo, o sea, porque la gente no está viendo la bajada de precio. No te cuesta menos el pollo. El de selectivo sí lo está viendo en los combustibles. Eso espero que cuando baje el precio del petróleo, que no creo que va a bajar, porque el tema Ucrania con Rusia sigue complicado, ¿verdad? Y acaba de anunciar la Unión Europea que le deja de comprar gas y petróleo a Rusia este año, con lo cual los precios se van a ir arriba. Entonces ahí tenemos un problema. Pero en el caso del IGB a los alimentos es demagogia pura. Y además, perdone la expresión, lo voy a decir en el sentido literal, ignorancia. Porque ya sabemos que desde los años 80 y 90, que cuando uno subsidia indirectamente, es decir, subsidia el precio y no subsidia al afectado, se benefician unos cuantos y el afectado no. Voy a explicarlo. Por ejemplo, el pollo, que sube porque el maíz que come el pollo es importado. Como el maíz es importado, el pollo sube también. Muy bien. Entonces, la pregunta es, el 90% de los que compran pollo en los mercados del barrio, ¿les dan factura cuando compran el pollo? No, ¿verdad? O boleta, ¿no? Y cuando ese pollero, ese casero, va y le compra al intermediario que trae su frigorífico, ¿le da boleta? No, ¿verdad? Entonces, el que compra el maíz va a importar su maíz como siempre, va a pagar lo que tiene que pagar, que es un precio más alto, y va a emitir boleta, o sea, va a emitir factura, ¿no es cierto? Pero ahora ese IGB que está pagando no tiene cómo cargarlo al consumidor final, porque la lógica del IGB es que se va en cascada yendo y lo pagamos todos una partecita en el precio final. Como no tiene a quién cargarle ese precio, entonces lo va a convertir en un costo.
que en este momento no era antes de esta medida, porque esto está funcionando. Ahora le va a costar 18% más. Claro, entonces, su producción. Digamos que en teoría el precio debería ser menor, pero no va a ser menor porque en realidad el diferencial se lo va a tomar el intermediario como parte de su mayor costo que ahora no puede convertir en crédito fiscal. Es así de simple. Y lamentablemente una realidad que la gente se va a dar cuenta y que luego vendrán las consecuencias políticas, nuevamente generando humos. Y nuevamente carreteras paradas, y claro, y como usted lo dijo bien, es un gobierno que viene de la carretera, viene de frenar la economía, viene de frenar gremios, viene de cerrar carreteras siempre. Entonces, evidentemente, lo que saben hacer, ahora que tienen que gobernar es imposible que le digas no en la carretera. Cuando pase esto, que pasará pronto, dirán la culpa es de la derecha, de la oposición, de los medios de comunicación, de los monopolios, y la gente dirá, no me fastidies, pues, claro. resuelve de mi problema. Porque la gente es bastante inteligente, la gente se da cuenta, la gente de a pie que necesita comer mañana, se da cuenta de que algo está pasando y no tienen soluciones rápidas, no hay respuestas rápidas. Entonces este discurso de que tú eres rico, yo soy pobre, yo soy andino, tú eres limeño, todo lo que ya se viene haciendo, ya la gente ya no se lo está comprando. Y una de las razones por las cuales el presidente cuando va de viaje no quiere que los periodistas de los diversos medios estén junto a él, es porque en los mítines, que son su gente, le reclaman claro. Y no en voz muy serena, que cumpla con su promesa. Es más, los gobernadores regionales acaban de ponerle un ultimátum que vence la próxima semana y le han dicho que si no cambia el gabinete, bueno, ellos van a actuar. ¿Cómo van a actuar? ¿Y cuál es la protesta de los gobernadores regionales? Cumpla con sus promesas de la campaña, que no se pueden cumplir. No se pueden cumplir, claro, evidentemente. Sí, siempre le echan la culpa a lo que ya sucedió hace no sé como cuántos años atrás. Dice Angela Merkel, la excelente jefe de gobierno alemán, que cuando uno llega a un gobierno y empieza a decir que todo lo que tiene que hacer se debe a que el otro gobierno no lo hizo, nunca debió presentarse y nunca debió aceptar ese cargo. Claro. Es que llega un gobierno, tiene que resolver los problemas que hay. Llega a solucionar, porque tiene una agenda que soluciona. Como lo que hizo Gareca con el fútbol. Solucionó. Pero claro, hizo de la selección una isla y nos tiene a golpe de otro. Por llevar al segundo mundial consecutivo después de 37 años. En una liga de competencia, que es buen ejemplo que ha dado Mari Carmen, que es un desastre, ¿no? Porque si uno luego ve cómo compiten los equipos peruanos en Sudamérica, somos los peores de Sudamérica. Interesante, nos han quedado varios temas, lamentablemente esto se ha ido volando, nos han quedado varios temas que deberíamos tocarlo en una versión 2.0, porque nos queda, por ejemplo, pendiente el tema de Cuajone, que nos están llevando, porque esta agenda de destrucción de este gobierno, desgobierno, está enfrentando al pueblo contra pueblo, y en Cuajones está cultivándose en cualquier momento una batalla campal entre los trabajadores de la mina y la comunidad que los tiene secuestrados del agua hace meses. En las Bambas, donde cada día que pasa son $2 millones menos, y en la producción de las Bambas es 1% del PBI. Sí. O sea, ya estamos hablando de cosas las pérdidas son increíbles. Conclusión, todo lo que hemos hablado aquí con el señor don Enrique Cornejo es por culpa del gobierno ingobernable. Sí, y por culpa nuestra también por haber llegado a esta situación política. Exactamente, porque también ese es otro tema que podemos hablar en otro momento, don Enrique, es cómo el ciudadano vota, a qué es lo que le genera a él, ya sea el individuo o el partido político, porque son temas que yo creo que se tienen que tocar para aprender a votar. ¿Y ahora qué, no? O sea, que se vayan todos, pero ahora ¿y quién viene? Exactamente. ¿No? Ok, muchas gracias. Gracias, don Enrique. Gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Y ahora